como decía, primera de Samuel 1:6, la historia conocida de Ana, que dice que cada día ella subía al templo en el 1:6 y su rival la irritaba, porque ella no tenía la bendición de tener hijos, el Señor no le había concedido. Entonces, por causa de eso estaba enojada y triste. Y entonces vemos que el enemigo muchas veces se aprovecha así en nuestra vida, y como dice la palabra en Proverbios 13:12, esperanza que se demora es tormento de corazón. Muchas veces sentimos que no nos escucha el Señor, entonces ese es el silencio de Dios, porque Ana oraba, pero no tenía la bendición. Y como digo, en Ezequiel pasó esto, que se le pegó la lengua al paladar, y también en Malaquías, vemos 4:5, dice que el Señor guardó 430 años, dice, antes de Cristo, guardó silencio, y fueron 400 años que no le habló al pueblo de Dios. Entonces vemos que nuestra vida muchas veces se siente así, ¿no? Con enojos, con que el Señor no responde a nuestra oración, con que guarda el silencio, y uno se desespera, uno se atormenta. Pero vemos que también la palabra misma del Señor nos dice en el Proverbios 13:13, dice así la palabra: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Vemos acá la palabra, el que cumple el mandamiento. Entonces el Señor nos dice acá la palabra, que uno, hermano, tiene que tener esa insistencia. Tiene que tener, a pesar de que no viene la bendición, a pesar de que sentimos que no nos habla el Señor, Señor, perdóname. Esa es la insistencia de Ana, por lo cual dice que después tuvo un hijo. Vemos también en la parábola de Lucas, vemos acá la palabra, más bien la ilustración de la viuda que subía cada año, dice, y le pedía al juez que le haga justicia, dice, porque su adversario también tenía un problema con su adversario, y vemos que muchas veces nuestro rival, que es Satanás, claramente dice la palabra, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero muchas veces, hermano, el Satanás usa instrumentos, usa personas, y por supuesto, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, dice la palabra. Entonces duele lo que nos dice en nuestra derrota, ¿no? Muchas veces, hermano, si uno pasa lo económico, esa frustración, y vos ves que te irrita por ese lado, que no se te da la economía, que no se te da tal vez lo del matrimonio o de los hijos, cuando vos escuchás comentarios de tu vida, que no te llega la bendición, murmuraciones que no te llegan, digamos, la bendición al matrimonio o a tus hijos, entonces eso irrita. Pero vemos que la viuda dice que iba igual, y por su insistencia dice que fue escuchada su oración. Dice acá la palabra en el 18:7 de Lucas: ¿acaso Dios no hará justicia con vosotros que claman día y noche? Día y noche vemos el clamor por la insistencia, ¿no? Que a pesar, enseña estos pasajes, que parece que Dios no nos escucha, que no responde, uno tiene que hacer lo que la palabra manda: oración y palabra. Escuchar la palabra y orar al Señor, clamar al Señor. Uno se tiene que mover conforme a lo que dice la palabra. De eso se trata la fe. Y como dice acá la palabra, también en Habacuc 2:3, dice, aunque la visión se tardara, ¿qué dice? Ciertamente se va a cumplir, se va a dar, como dice la palabra, y lo leo. Aunque la visión tardara por un tiempo, se apresura el fin, dice. No mentirá. Vemos acá la palabra. Espéralo, porque sin duda vendrá, se va a cumplir. Y vemos que muchas veces no se va cumpliendo, pero el Señor da un tiempo para probarnos. Dice la palabra en primera de Pedro 1:6, dice, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Sea hallada en alabanza, o sea, te le alabe el Señor, te la exalte. Entonces nos prueba, hermano, a través de la lucha, a través de las pruebas. Entonces, espera. El Señor calla, a ver cómo reaccionás. Y en esos desiertos, hermano, que es cuando salta el enojo, la tristeza, las dudas, los enojos contra Dios, la blasfemia contra Dios.
¿Existirá Dios? Decimos muchas veces, eso es nuestra duda. Y es más, hermano, nos enojamos contra Dios. Da lo mismo cumplir la palabra, humillarse, da lo mismo pedir perdón que no, congregarse que no. Sí, total. El impío pasa lo mismo. Nosotros pasamos lo mismo, tenemos la misma mala suerte, la misma opresión, la misma derrota. Entonces, ¿para qué cumplir la palabra? Eso muchas veces pasa, hermano. Cuando el Señor parece que no habla, pero nosotros nos tenemos que apegar a la palabra, al mandamiento que te dice humillate, que te dice pedir perdón, que te dice confesar esa incredulidad, ese espíritu de abandono, esa tristeza, ese enojo contra Dios. Y como dice acá también la palabra, volviendo otra vez al pasaje de Mateo. Mateo, mirá lo que dice en Mateo 25, 23. La parábola de los talentos. Como dice la palabra del Señor, buen siervo, sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Vemos, apegarnos a la palabra, aunque no escuchamos la voz de Dios, aunque parece que no hay bendición. Señor, perdóname. Señor, estoy dudando de tu palabra. Señor, siento que no me hablas. Señor, no me llega la bendición. Señor, no me toca. Señor, ¿cuándo yo? Entonces nos preguntamos todo esto, pero dice, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. Entonces apegarse a la palabra, humillarse, cumplir la manera que Dios pide, dice, y sobre mucho te pondré. Entonces vemos también, hermano, en Deuteronomio 4:15. Deuteronomio 4:15 dice la palabra del Señor. Guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y no hagáis para vosotros escultura, imagen, figura, efigie de varón o hembra. Hasta ahí yo lo leo. ¿Por qué me hablaba esto la palabra? Justamente estaba tocando, creo que fue el martes, esta palabra, y como dice acá, ninguna figura viste. Y esto habla de la idolatría, ¿no? Cómo el pueblo de Dios al final se levantó, se mezcló con los pueblos extranjeros, creyeron en otros dioses, pero dice, en el desierto, dice, ninguna figura viste. Ninguna figura viste. Y ellos se corrompieron y ellos levantaron becerro de oro cuando no venía todavía Moisés. Entonces se tardaba Moisés, le dice, pero ninguna figura viste. Nosotros, por la incredulidad, hermano, queremos ver. Ahí está el tema, hermano. Siempre queremos ver, pero como dice, a Dios no se lo ve, se lo siente. Dios es gozo, es paz, es alegría. Entonces, eso es lo que justamente me enseña la palabra acá. Pues ninguna figura viste, pero el pueblo se desespera. Entonces vos querés ver lo que vos querés ver. Entonces ahí te creás imágenes, te creás, como dice acá la palabra, escultura. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces, hermano, tratamos de aferrarnos a cosas visibles. En lo material ya está la cosa tangible, la cosa palpable. Entonces vos querés ver tu bendición. Tal vez estás pasando miseria, pobreza, necesidades, y lo que querés ver es plata, dinero, y eso te atormenta. No te atormenta tanto no sentir la presencia del Señor, sino que te responda en esa necesidad. Y entonces uno se empieza a levantar, como dice acá la palabra, figuras. En lo familiar, uno también, ¿cómo quiere ver? En lo afectivo, quiere ver al marido acá, quiere ver a los hijos acá, quiere ver. Entonces vemos cómo se va apartando de a poco nuestra alma de la confianza a Dios, cuando te dice, la visión se va a tardar tal vez, pero se va a cumplir, no hay duda. No, Dios dice la palabra que no es hombre para mentir, pero nosotros queremos ver. Y ahí está el tema, hermano, que dice la misma palabra del Señor, que la fe es que, dice, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el hombre quiere ver, y nosotros tenemos que sentir, y le tenemos que pedir, y tenemos que tener confianza en la palabra, que se va a cumplir esa visión, esa revelación, esa palabra.
Y como dice acá la palabra del Señor también, en 1 Reyes 19:12, mirá lo que pasa también, a pesar de que uno va predicando la palabra, como en el caso de Elías, dice, acá está diciendo, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vemos acá la palabra, como lo dice, primeramente que Elías estaba escondido en una cueva, y dice que Dios le llamó, salió afuera, y dice que hubo un viento tremendo, dice, que se rompían las peñas, dice, pero Dios no estaba allí. Y después dice, al rato, dice, un terremoto, dice, que sacudía todo, pero Dios no estaba ahí. Y tras el terremoto, dice, un fuego, pero no, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo, dice, apacible. Entonces, ese silbo apacible, ese murmullo apacible, esa tranquilidad, ese ruido a nada, a silencio, vemos, apacible y delicado. Esa tranquilidad está hablando acá. De eso se trata Dios. Muchas veces queremos que se manifieste en lo tremendo, como le pasó acá a Elías. Él miró el trato que fue con Moisés. Con Moisés trató con terremoto, con fuego, y mostraba los milagros de Dios. Pero en un momento vemos que acá le enseña. A Dios no se lo ve. A Dios se lo siente, como dice. Dios es calma, es paz, es alegría, es tranquilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar cuando tenemos la tranquilidad de Dios, la paz de Dios. Y tal vez sentí que no te habla, pero cuando hay una calma, hermano, por hacer la voluntad del Señor, eso quiere decir que Dios está reinando en tu mente. Pero uno quiere verlo, como muchas veces nos desesperamos, porque uno quiere tener el dinero, otro quiere tener la familia, otro quiere tener la salud, otro quiere tener cosas materiales. Entonces tiene su vista ahí, pero dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas. Entonces está la añadidura, que no está mal, pero eso no es Dios. Dios es gozo, es paz, como dice la palabra. Entonces esto también me lleva a Éxodo. Éxodo dice en el 32:1. Acá está lo del becerro. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Moisés y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vemos, justamente, hermano, justamente esto nos enseña cómo muchas veces se corrompe y se desespera el ser humano en medio de que Dios no habla, porque acá Moisés era la voz de Dios y el pueblo vio que Moisés tardaba. Y cuando tarda, hermano, ahí está el tema, hermano, cómo nos desespera, cómo perdemos la fe, cómo nos opresiona, cómo nos hace irritar el Señor. ¿Qué Dios ni Dios? ¿Por qué tengo que seguir a Dios? Si los impíos están mejor que yo, el otro hermano que desobedece está mejor que yo hago la voluntad del Señor, ¿por qué tengo que guardar la palabra? ¿Por qué tengo que cumplir la voluntad? Si todos, mira, los que están desobedientes están mejor que yo, y empezamos a comparar nuestra vida con otro. Pero la palabra nos dice que tenemos que obedecer, que tenemos que apegarnos a la palabra y que vamos a tener la recompensa de la paz, del gozo, la alegría. De eso se trata Dios, porque uno no sabe el trato del otro y el tormento del otro, porque uno puede estar apegado a lo material y está lo visible, eso es lo que queremos ver, pero no quiere decir que sienta la presencia del Señor. Entonces vemos acá, viendo el pueblo que Moisés tardaba, dijo, haznos dioses, porque este Moisés nada sabemos lo que le haya pasado. Entonces esos silencios, cuando el Señor parece que no habla, hermano, es cuando uno se corrompe, cuando levanta becerros y se corrompen, y ya no andamos conforme a la palabra del Señor, sino conforme a ese becerro, conforme a esos dioses, porque cada dios en el mundo tenían un mandamiento y el pueblo tenía
que cumplirlo. Entonces, así como Molón exigía a los hijos, hermano, los hijos de los moabitas, así también hay preceptos en cada Dios. Entonces nos doblegamos. Ahí es cuando se corrompe el pueblo. ¿Por qué? Porque queremos ver para creer. Y esto nos lleva a Juan 20:29. Juan 20:29. ¿Qué nos dice la palabra? Y se lo dice a Tomás. Tomás le dice, vemos acá la palabra. Tomás dice, porque has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos acá la palabra. Vieron, dice, y creyeron. Los que no vieron y creyeron. ¿Y qué quiere decir? Justamente cuando fueron a contar que el Señor resucitó, muchos de los discípulos no estuvieron presentes, pero creyeron. Y a Tomás se le contó y él no creyó. Si yo no lo veo, no lo creo. Si no meto la mano en su costado, no voy a creer. Si no meto el dedo en su llaga, no voy a creer. Y muchas veces nuestra alma está así. Si no me da ese milagro, si no me da lo económico, si no me da mi marido, si no me da mis hijos, si no me da lo que le estoy pidiendo, no voy a creer, porque ya me cansé de esperar. Entonces ahí está la desesperación, ahí está la incredulidad, está dudando de la asistencia de Dios, del poder de Dios. Entonces uno se empieza a corromper, hermano, se empieza a enojar contra el Señor, empieza a mirar tratos ajenos cuando nuestra vista, ¿dónde tiene que estar? Puestos los ojos en Jesús. Pedro en un momento cuando caminaba con el Señor le dice, ¿y qué de este por Juan? Porque miraba que Juan venía de atrás. Entonces siempre somos tendientes a compararnos con otra persona cuando la palabra nos dice que solamente el parámetro, el patrón es Jesucristo y que tenemos que tomar la cruz y nos tenemos que arrepentir y tenemos que pedir perdón en esos momentos de duda que parece que nada te convence, que nada te habla, que no tenés respuesta de parte de Dios. Y dice así la palabra del Señor también. En Habacuc vemos que el enojo, hermano, muchas veces nos lleva a blasfemar contra el Señor y decimos, Dios no existe. Dios no existe. Da lo mismo hacer el bien, hacer el mal, es lo mismo. Todo eso está en nuestra mente. Y Habacuc 2:3, como estaba nombrando hoy, dice, aunque la visión se tardara, aún por un tiempo, más se apresura al fin, no va a mentir. Lo estoy repitiendo otra vez. Lo estoy repitiendo, ¿por qué? Porque la visión puede tardar, hermano. La palabra puede tardar. La promesa puede tardar y no sabemos el tiempo de Dios. Dice también en el Antiguo Testamento, que dice que muchos murieron sin recibir lo prometido. Eso lo dice en hebreo más bien, pero por la gente que vivió en el Antiguo Testamento. Sin recibir lo prometido. En ese caso, la salvación. Pero en nuestro caso también, hermano. Muchas veces el Señor sabe cómo tratar al ser humano y sabe lo que te va a hacer bien. Y ahí es cuando tenés que pedir perdón y vos a pegarte a la palabra. Porque esto es lo que te va a descansar. Porque cuando vos estás fuera de la voluntad del Señor, cuando estás actuando fuera de la palabra, y se empieza a atormentar tu alma. Empezás a andar fuera de la regla del Señor y empieza a estar tu mente vacía. Empieza a gobernarte Satanás, te empieza a hacer blasfemar. Entonces te inclinás a hacer becerros de oro. Vemos, te inclinás a hacer la manera del mundo. Te inclinás a la manera que te indica Satanás. ¿Por qué dice? ¿Por qué decís eso? ¿Por qué? Porque justamente, hermano, cuando vemos que Dios nos responde, queremos ver y nos apegamos a otros métodos, a los métodos del mundo. Y cuando dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos mundanales. Vemos acá la palabra, cómo nos dice el Señor y cómo nos marca por la palabra. Nosotros, como dice la misma palabra, somos nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y vemos que nos aparta de toda iniquidad, de toda manera de hombre, de la corriente del mundo, de lo que te pone Satanás para apartarte de la presencia del Señor. Y ahí empieza el tormento, hermano. Ahí empieza uno a alejarse de la presencia del Señor. Y como dice, que va confiado, como buey que va al degolladero. Y no sabe que es contra su propia vida.
Como la ave, dice, que se apresura a la red hasta que la saeta traspasa su corazón. Vemos cómo está ese espíritu de engaño. Y digo, hay personas tal vez que quieren tener, digo, esto naturalmente contando. Quieren tener lo material y tal vez nunca se le da, ¿no? Pero por eso no salen a robar ni estafan a otras personas. Porque ya tienen las formas en que han sido educados. Nosotros tenemos una forma que hemos sido enseñados de parte del Señor, que se apega a la palabra. Y tenemos que hacer lo correcto como el Señor lo manda. A pesar de que no recibimos, o a pesar de que nos llegan cosas, o a pesar de que no es tu destino que reciba. A ver, tocaba en la mitad de la semana. Moisés se desprendió de toda su riqueza y murió pobre en el desierto. Ni siquiera sepultura tuvo. Ni siquiera sepultura. Uno tal vez no desea morir de esa manera. Si nos fijamos en otros pasajes, vemos que Salomón tuvo todas las riquezas. No hubo hombre como él. José fue el segundo de Faraón. Terminó sus días ricos. Pero a otras personas no les sucedió lo mismo. Sino que murieron en su pobreza. Murieron de mala manera, pero sí apegada a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si uno siente la presencia del Señor, eso es lo que tiene que valorar. Vemos que muchas veces, hermano, pedimos en nuestra oración cosas que no sabemos si el Señor va a conceder o no. Él lo que prometió es el descanso interior. Y lo demás está en la mano de Dios, si lo quiere dar o no lo quiere dar. Tal vez son cosas que pone el enemigo para ponernos descontento, pero ahí no tenemos que humillar. Ahí tenemos que pedir perdón para que el Señor haga como quiera, hermano, porque son distintos los planes para cada uno. Algunos tienen iglesias chicas, otros iglesias grandes. Vemos que algunos tienen mucho dinero, otros no tienen. Ayer había visto una iglesia adventista en plena capital, hermosa, hermosa, todo. Las escalinatas de mármol, muy bien distribuidas, hermosa iglesia. A ver, cada uno tiene lo suyo. Cada uno, el Señor hace como quiere y le da lo que quiere. El Señor muestra su poder. Lo importante, hermano, es que sintamos la presencia del Señor. Aunque sentimos que no nos habla, hermano, pero si vos sentís la paz, si en un momento por pedir perdón hay descanso, eso es lo que tenemos que valorar, hermano. Eso es lo que tenemos que valorar. Que cada día el Señor nos dé esa calma, esa brisa apacible para nosotros. Y como dice así la palabra también en Romanos 7:23, porque esto nos preguntamos todo en un momento, y le pasó a Pablo. Y decía Pablo en el 7:23 de Romanos, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo al pecado. Y dije, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mirá, Pablo se lo preguntó, siendo la revelación que tenía, siendo el conocimiento que tenía, dice, miserable de mí, o sea, una vida miserable. Y hay cosas que nos atormentan, hermano, que no se dan, pero vos tenés que, antes de perseguir sueños, metas, que tal vez no sabés si se van a dar, porque el tiempo de Dios y la bendición del Señor, a quien quiera se la da, y como quiera esa añadidura. Lo que tiene que valorar uno son esas cosas, hermano, que se van dando día a día. La calma, primeramente. Ahora, cuando uno está enfermo, ¿lo que quiere? Quiere salud. Y valora la salud. Pero eso lo valora uno que no tiene salud. Añora estar con salud. Quiere estar con salud. Pero el que tiene la salud no le da ese valor, esa prioridad, esa preponderancia. Vemos que muchas veces, hermanos, no valoramos. A ver, yo estoy diciendo, tal vez vos estás buscando, digo, lo económico. Algunos se quieren comprar, tal vez, por decir,
un auto de lujo, cambiar, quiere llevar una vida más holgada, por decir. Pero el día que te falta la salud, a vos no te sirve eso. Tal vez vos estás persiguiendo otras metas, pero el día que te falte la madre, el padre, no le vas a dar importancia a eso. El día que te falte un hijo, no le vas a dar, hermano, prioridad a lo económico, no te va a importar. Porque ¿quién no daría, hermano, por un ser querido, perdido? ¿Quién no daría, hermano, lo económico? ¿O renunciaría a lo económico? Si estuviera acá mi hijo, si estuviera acá mi marido, si estuviera acá mi esposa, si estuviera acá mi familia, si tuviera salud, tal vez diría, ¿quién no va a dar eso, hermano? Y esas cosas que se dan por descantadas, muchas veces no nos damos cuenta, hermano. Vamos persiguiendo sueños y eso lo que no tenés es justamente lo que te desespera. Eso es lo que te atormenta. Y vos querés alcanzar y vas a querer alcanzar y no lo podés alcanzar y vas corriendo tras algo que no tenés y que no sabés que se va a dar y te produce esa insatisfacción, esa infelicidad. Vos tenés que valorar lo que tenés. Tener la presencia del Señor, te sentís contento, Señor, perdóname. Si no tengo lo otro, tú sabes. O a su tiempo, tal vez el Señor te dé, pero contentate con la presencia del Señor. Pedile que te contente esa porción del Señor que esté en tu alma. Esa palabra que te esté llenando, como dice la misma palabra, de su interior corre un río de agua viva. Así tiene que estar pleno, rebosando el corazón del Hijo de Dios. Los demás no sabemos, hermano, pero esas pequeñas cosas, como el que vos podés hablar cara a cara, que tenés a tu mamá, que tenés a tu hermano, que tenés a tu papá, hoy podés hablar, lo tenés en vida con tus hijos, la salud, dale valor a eso, dale valor a eso. Y por supuesto la presencia del Señor. No persigas sueños, hermano, que te hacen infeliz, porque de ahí es cuando empieza uno a turbarse, a quejarse contra Dios, porque quiere cosas que cree que va a alcanzar la felicidad con eso, y son simplemente ilusiones, hermano. Y como dice la palabra acá en Isaías 53, dice así la palabra: porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Ese es echarle la culpa al Señor. No hiciste caso, no me escuchaste. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido, por enterado, no escucha nada. Yo le pido al Señor, oro, ¿y por qué no me da? ¿Qué le estás pidiendo, hermano? ¿Le estás pidiendo la presencia? ¿Le estás pidiendo su poder? ¿O le estás pidiendo cosas materiales? Cosas que son añadiduras. ¿Qué le estás pidiendo, hermano? Dice acá, humillamos nuestra alma, pero dice el Señor, acá le responde. 58:4. He aquí que para contiendas y debate ayunáis. Para contienda y debate, para peleas, para discusiones tontas, para tener razón. ¿Y por qué no escucha? Bueno, 58:5 dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y se incline como junco, su cabeza, como junco. ¿Es tal el ayuno? A ver, esas son las formas, pero el Señor quiere que te humille del alma. Eso que se incline. Eso que se incline, porque podemos cumplir la forma, como ellos cumplían la forma. Venía, oraba, tiempo invertido, voy todos los días a la iglesia, todos los días estoy orando, todos los días le estoy pidiendo al Señor, todos los días estoy leyendo, todos los días escucho la prédica de uno, de otro, todos los días. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? No se inclina tu alma, se inclina tu cuerpo, le dice. Entonces, como dice acá la palabra, no le escuchaba. 58:6, ¿qué dice? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Y como dice acá la palabra, 58:7, no es que partas tu pan con el hambriento, con el necesitado, compartir, el compartir. Y como dice, no es que cubra al desnudo. Y dice, y no te escondas de tu hermano. Vemos, algunas personas uno no banca, ¿no? Algunas personas tenemos por rival y te escondes de tu hermano. No querés en la iglesia, no querés que venga, no querés que aparezca, no querés ni que te salude y te escondes. Entonces, ahí el Señor le está enrostrando el por qué no lo escuchaba. Y hay esos pecados que no nos damos cuenta porque nosotros luchamos por nuestra bendición. Pedimos la bendición y el Señor no escucha. ¿Pero por qué no escucha?
¿Por qué también lo escucha? Digo, para el que tiene pecados. Date cuenta, medita en tu situación. Si hay divisiones, hay murmuraciones, y como dice acá la palabra, 58:8, dice, entonces nacerá tu luz como el amanecer, y tu salvación se dejará ver pronto. Y dice en el 9, entonces invocarás, y Jehová te oirás. Clamará, y el Señor dirá, heme aquí. Ahí está la presencia del Señor. Te va a escuchar, y te va a decir, heme aquí. ¿Sabes cuándo te dice heme aquí? Cuando empezás a sentir liberación. Cuando empezás a sentir la calma. Si quitare de medio de ti el yugo y el dedo amenazador. Y ese dedo amenazador se llama el dedo acusador, el dedo murmurador, el dedo controlador, el que mirás el trato de tu hermano, la vida ajena, y solamente puesto los ojos en Jesús. A vos no te tiene que importar lo que hace tu hermano. Entonces, por eso, hermano, muchas veces no escucha. Podés orar, ya te digo. Podés escuchar la palabra, podés hablar de la palabra, pero sentís que no te habla. Sentís que está turbada tu mente, que hay un vacío, que el Señor no te escucha. ¿Y qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando, Señor? Bueno, esas son cosas que tenemos que meditar en cuestión de amenaza, en cuestión de señalar. Este hermano es así, el otro es así, el otro es así, el otro es así. Y el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Eso dijo el Señor. Que tire la primera piedra. Y como dice en Gálatas 6:8, Gálatas 6:8, muchas veces estamos esperando el juicio de Dios sobre nuestro hermano y no sabes cómo va a pasar. No sabes, eso le pasó a Jonás. Jonás, observando a Nínive, estaba observando ahí para que le caiga el juicio de Dios. Estaba esperando la destrucción de Nínive. Y el Señor le dijo no. El tormento le vino para Jonás. Y el Señor perdonó a Nínive porque se arrepintió. No sabemos, hermano, la vida de cada uno. El Señor lo sabe. Muchas veces, hermano, a nuestra apariencia, a nuestra vista, pensamos que lo tienen que castigar. Que nosotros solamente somos los justos, pero no es así. El Señor sabe cómo tratar con cada uno. Y dice la palabra en Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna, dice. Vida eterna. ¿Vemos? Vida eterna. Entonces acá hay una cosecha. Y como dice la palabra, se lo dijo Pablo a Timoteo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, primeramente humillación, después vienen los frutos. Vienen los resultados, viene el probar de la presencia del Señor. ¿Qué me dice en 6:9? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ¿estás cansado? ¿Estás abatido? ¿Sentís que Dios no te habla? No nos cansemos. Tenemos que seguir la regla. Tenemos que cumplir la palabra. Tenemos que inclinarnos al Señor. Tenemos que humillarnos, pedir perdón, confesar el pecado. Dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y esto habla de actuar correctamente, hermano. Porque uno ora y se quebranta y se humilla, pero después no cumple la palabra del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor. Como dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Estás haciendo el bien? Esa es la pregunta. ¿Estás actuando correctamente conforme dice la palabra? Si es así, vas a recibir. Porque Dios no es hombre para mentir. Pero si no es así, Dios no te va a dar. Dios no escucha, dice, a pecadores. Y dice en el 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. Actuemos correctamente con nuestro hermano. Actuemos correctamente. Acá se trata de la hermandad, pero así en todo sentido. En todo sentido, hermano. Muchas veces queremos bien para uno, para otro no. Hacemos acepción de personas. Nos cae bien este está conmigo, bueno, este tiene bendición. Con este me voy a llevar bien. Con este comparto, con este charlamos, con este sí. Con este no me gusta. Ese no, porque no me agrada su forma. Porque, a ver, tenemos diferentes formas de pensar y chocamos, entonces, no, con este no. Bueno,
mayormente a la de la familia de la fe. Actuar bien, dice la palabra. Actuar conforme a la palabra. Como dice la palabra del Señor, amarás a tu enemigo. Eso lo dijo Jesús. Amarás a tu prójimo, dice la palabra. Pero yo digo, amarás aún a tu enemigo. Eso es lo que nos cuesta, hermano. Eso es lo que nos cuesta. Entonces, apegarnos a la palabra, por más, hermano, que parece, hermano, que no llega a responder del Señor, siempre hay pecados ahí. Siempre en los peores momentos, hermano, como estaba hablando lo del desierto. Levantaron becerros en medio del desierto. Y en nuestros desiertos espirituales, es cuando hacemos los becerros de oro. Cuando no sentimos nada, entonces no hay Dios, y tomo la decisión, me levanto un ídolo, actúo a la manera del mundo. Y como dice así la palabra en 2 Corintios, este es el final, dice así la palabra, por todas estas cosas, dice, padecemos por amor a vosotros, dice Pablo. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. A ver, y dice en el 16, por tanto no desmayamos. Este es el versículo y lo que quiero destacar, hermano, porque a pesar de que tenía muchas aflicciones, muchas persecuciones, mucho padecimiento, como dice en Salmos 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hay persecuciones, hay padecimientos, lo tuvo Pablo, y es parte, hermano, de la vida del cristiano. Ahí te va probando la fe. El Señor quiere ver o quiere alabar, como en un momento alabó la fe de Job. Creo que en el capítulo 1 dice, has visto a mi siervo Job, varón fiel. ¿Has visto? Entonces vemos cómo ese tipo de alabanza, hermano, quiere encontrar en nosotros. Quiere alabar nuestra fe. Que a pesar de la lucha, de la prueba, uno se apega a la palabra, actúa correctamente, hermano, no fuera de la palabra, y como dice, por tanto, no desmayamos. Y eso es lo que nos manda la palabra, no desmayar, no claudicar, seguir según la palabra, seguir pidiendo perdón, seguir confesando. Señor, perdóname y mostrame si estoy en error, si estoy actuando mal, el por qué no me está respondiendo, Señor. Perdóname, Señor, porque hay muchas cosas que me son ocultas, hay muchas cosas que no me doy cuenta, hay muchos pecados ocultos y muchos que yo no quiero dejar, que me doy cuenta, pero me maneja el viejo hombre. Entonces, ¿cómo vas a escuchar? ¿Cómo va a haber bendición? ¿Cómo va a haber calma, esa brisa apacible dentro de mi alma? ¿Cómo voy a sentir que me habla el Señor? ¿Cómo voy a sentir esa paz si mi alma se turba por causa del pecado? Pero dice acá, por tanto no desmayamos. Y como decía en el 6:9 de Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien. A su tiempo vamos a cegar, pero eso se trata de humillación, se trata de pedir perdón, se trata de confesar, se trata de actuar y apegarse a la palabra, porque nada me sirve orar si después voy y hago afuera lo que quiero y me manejo como yo quiero, sino como la palabra lo dice. Amén, que el Señor los bendiga.